Queridos alumnos, como siempre, pues es un gusto volvernos a encontrar. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud y doy gracias a Dios porque me permite por este medio poder desarrollar las clases de ciencias sociales. Mis bendiciones. La clase anterior nosotros estuvimos hablando de lo que era la geografía, de lo que eran los fenómenos geográficos, de lo que eran los hechos geográficos. También hablamos de la importancia de la geografía, de las esferas terrestres. También hablamos de lo que es las ciencias auxiliares de la geografía. Vamos a continuar la clase que vimos la semana pasada y vamos a ver los principios geográficos o también conocidos como los principios de la geografía. Para poder entender, para poder comprender cabalmente, de manera completa, nosotros necesitamos estudiar la geografía. Y así, de alguna manera, al momento de estudiar, de conocer el objeto de la geografía, ¿qué es lo que vamos nosotros a considerar y a utilizar? Los principios geográficos. Yo para estudiar estos hechos que ustedes ven o fenómenos que ven aquí, yo tengo que utilizar mis principios geográficos, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, el primer principio, que lo vamos a ver cada uno de ellos en forma detallada en las otras diapositivas. Entonces, hablamos del principio, el primer principio de localización. ¿Cómo le llamamos también, chicos? Principio de extensión. Y el principio de localización responde a una pregunta. ¿Y a qué pregunta responde el principio de localización? A la pregunta de ¿dónde? ¿Dónde se desarrolla, dónde se ubica el hecho o fenómeno geográfico? ¿Correcto? Si nosotros vamos al principio de descripción, llamado también principio de observación, ¿a qué pregunta responde? Ya no responde a dónde, responde al cómo. ¿Cómo es ese hecho? ¿Cómo es el fenómeno que se viene desarrollando? Cuando hablamos del principio de causalidad, el tercer principio, le van a llamar también principio de explicación. ¿Y responde a qué pregunta? A la pregunta del por qué. ¿Por qué se desarrolla un movimiento telúrico? ¿Por qué se desarrolla un aluvión? ¿Por qué se desarrolla una erupción volcánica? Porque tiene que tener una causa, un motivo. Luego tenemos el principio de relación, llamado también conexión. Y el principio de relación o conexión responde a la pregunta ¿qué nexo, qué relación existe entre los diferentes hechos o fenómenos geográficos? También tenemos el principio de evolución, llamado también principio de actividad. ¿Por qué? Porque todos los hechos y fenómenos geográficos se transforman, se modifican, no está estático, no está inmóvil. Siempre está habiendo algunos cambios que se vienen suscitando a través del tiempo. Y también tenemos el último principio, que es el principio de generalidad o generalización que le llaman, o también llamado principio de comparación. Si hablamos del principio de comparación, yo empiezo a ver qué similitud hay y qué diferencias hay entre los diferentes hechos que se puedan realizar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un movimiento telúrico o el terremoto que se suscitó en Haití con el que hubo aquí en Ica, en nuestro país, en Perú? Y voy comparando también algunos efectos, algunas consecuencias, ¿correcto? Seguimos viendo y vemos el primer principio. El principio de localización. Como les dije, le llaman ubicación, le llaman extensión o también le llaman distribución. Este principio, ¿quién lo sostiene? ¿Quién lo fundamenta? ¿Quién lo va a defender? Friedrich Ratzel, alemán, ¿correcto? En el año 1981. Este principio de localización, ¿qué es lo que va a sostener? Acá dice que se debe tomar en cuenta el hecho o fenómeno geográfico, pero buscando, determinando, señalando su ubicación.
la extensión, la superficie, la distribución, los límites y además tome en cuenta las coordenadas geográficas, cuánto de latitud tiene, cuánto de longitud tiene, a qué metro sobre el nivel del mar está. A eso se refiere cuando estamos hablando nosotros de localización. Además, nosotros vamos a ver por acá algunos ejemplos que nos muestran el principio de localización. Por ejemplo, si hablamos del desierto de Sechura, ¿dónde se localiza? ¿Dónde se ubica? Piura, ¿no? Ustedes van completando aquí. El Nevado del Huascarán, ¿dónde se ubica? En el departamento de Ancash, ¿correcto? En el Perú. Siguen completando, por eso está la línea ahí. El cañón, por ejemplo, de Cotahuasi, ¿dónde se encuentra? En Arequipa. Tíbet. El Tíbet vamos a encontrarlo en el continente asiático, específicamente China, ¿correcto? Al norte del Himalaya. La mina de Yanacocha, ¿en dónde lo ubicamos? En Cajamarca. Por ejemplo, el terremoto del año 2007, ¿en dónde ocurrió? Esto ocurrió en Ica, ¿correcto? Entonces, este principio de localización es el más importante, es el primordial, es el fundamental, porque sin este principio de localización, como ven ustedes ahí, yo no podría trabajar los demás principios, como la causalidad, lo que es dinamismo, lo que era también la relación, entre otros.